Kickbox Online 2025 analiza la descripción general del ciclo de proveedores. El ciclo de proveedores también podría denominarse ciclo de gastos, ciclo de compras, ciclo de pago o, posiblemente, ciclo de cuentas por pagar. Prepárate y un café, porque vamos a ahorrar tiempo con Kickbox Online 2025. Estamos en línea en nuestro navegador, buscando esa prueba de manejo de Kickbox Online, el archivo de muestra gratuito disponible para todos, proporcionado por Intuit. Induye siendo el propietario de Kickbox, buscando el resultado que hay en intuit.com y la URL que nos dio cierta seguridad de que estamos en un enlace válido. Dado el hecho de que Intuit es el propietario de Kickbox, es posible que deba verificar que no es un robot. Así que puedes hacerlo si te lo pides. Luego vamos a estar en el archivo de muestra, que va a ser los servicios de diseño y paisajismo de Craig. Voy a abrir los principales informes de estados financieros, balance general y estado de resultados, que será nuestra rutina casi cada vez que ingresemos a nuestro archivo Kickbox, yendo a los informes en el lado izquierdo, dentro de la pestaña estándar, con el botón derecho, haga clic en el balance general, abra el enlace en una nueva pestaña, puede verlo en la parte superior derecha, haga clic en pérdidas y ganancias, abrir enlace y nueva pestaña. Ahí lo tenemos. Esta primera pestaña es donde vamos a hacer la entrada de datos, la segunda pestaña va a ser nuestro balance. Cerraré la hamburguesa en la parte de arriba y luego la tercera pestaña será nuestro estado de resultados, cerrando la hamburguesa. Volvamos a la primera pestaña. Esta es nuestra pestaña de entrada de datos. En presentaciones anteriores discutimos la navegación general en un tipo de sistema basado en la web, así como donde están los elementos de entrada de datos normales. Están en la parte superior, como en la cinta, principalmente en el engranaje aquí arriba, o en el lado izquierdo, el panel izquierdo. Los formularios principales que podemos ingresar se pueden encontrar en el botón más. Estallan por ciclo. Así que luego discutimos el ciclo contable general, señalando que se puede pensar en un ciclo contable como algo que sucede en un ciclo anual. Y luego también podrías pensar dentro de eso en un ciclo mensual, porque al final de cada mes vas a hacer la conciliación bancaria, que cierra el mes, en esencia. Pero dentro de cada ciclo, también queremos pensar en los ciclos por cliente, proveedor y empleado. Eso nos ayudará a visualizar lo que está sucediendo. Y eso es también en lo que pensarás si entraras en una empresa más grande, dividiendo las tareas en ciclos particulares. Así que eso es lo que vamos a hacer. Ahora, esta vez, queremos ver el ciclo de los proveedores. Por lo tanto, el ciclo del proveedor en general, en esencia, es el ciclo en el que el dinero finalmente sale de la empresa para ayudar a generar ingresos, generalmente para gastos, cosas como las facturas de servicios públicos, la factura del teléfono, internet, etc. Ahora, a medida que observamos el ciclo, recordarán que primero vamos a tener que tener las cosas fundamentales en su lugar para que podamos ingresar a estos formularios que están relacionados con cada uno de estos ciclos. Las cosas fundamentales son el plan de cuentas, por ejemplo, y cualquier otro tipo de elementos que necesitemos poner en marcha que normalmente serían para el lado del cliente. Vamos a hablar de eso en la segunda mitad del curso. Cuando reconstruimos algo desde cero. En este momento, estamos deconstruyendo, así que vamos a mirar estos formularios, y ver cómo están afectando los estados financieros en las pestañas de la derecha en la parte superior. Así que notarás que primero hay terminología, cuando pensamos en los proveedores, que van a ser las personas a las que les compramos cosas. Entonces, desde nuestra perspectiva, desde una perspectiva de efectivo, en última instancia, el dinero va a salir de nosotros para comprar cosas. La razón por la que compramos cosas es porque necesitamos usarlas para nuestro objetivo en un sentido comercial, que es la generación de ingresos. Ahora fíjate, en el lenguaje normal, también somos vendedores, porque puedes pensar en ello como ambos lados de la mesa. Así que en realidad vendemos cosas. En nuestro caso, nosotros en este caso, somos paisajistas. Así que vendemos nuestros servicios de paisajismo y también vendemos cosas. Pero cuando pensamos en la terminología de Kickbox, tenemos que pensar en un lado de la mesa. Entonces, en un sentido más amplio, cuando dices proveedor, podrías hablar de alguien que vende cosas. Y a menudo pensamos en cosas físicas en lugar de posiblemente en servicios. Pero desde el punto de vista de la terminología de Kickbox, estamos pensando en el lado de la mesa en el que compramos cosas a un proveedor y, por lo tanto, en última instancia, será dinero el que se destinará a la compra de esas cosas. Ahora bien, este es un ciclo en el que, si eres una pequeña empresa, podría ser el ciclo más fácil de automatizar y hacer, básicamente automático, porque la mayoría es pequeño.
Las empresas pagarán por las cosas, posiblemente electrónicamente en estos días, en lugar de tener que escribir cheques todo el tiempo, lo que agrega un nivel de complejidad, del que hablaremos en breve. Es posible que tenga transferencias electrónicas para pagar la factura de servicios públicos, la factura del teléfono, etc., lo que facilita el registro de las tarifas bancarias, porque no hay una gran diferencia de tiempo y por lo tanto, básicamente puede automatizar el proceso pagando a todos sus proveedores básicamente con un formulario de gastos. Pero en lugar de ingresar el formulario de gastos cuando sucede y luego conciliarlo con la cuenta bancaria, simplemente espere hasta que se liquide la cuenta bancaria. Así que eso es genial. Sin embargo, hay algunos casos en los que es posible que no pueda hacerlo. Y si te metes en tipos de negocios más grandes, es probable que tengas que hacer un sistema de contabilidad de servicio completo. La razón por la que no llamo a eso un sistema de contabilidad de servicio completo es porque, básicamente, en un sistema de servicio completo, ingresarías la información de nuestro lado en los libros, y luego el banco estaría haciendo lo suyo con el efectivo que sale de su lado, conciliaríamos los dos con una conciliación bancaria, y eso nos daría una doble seguridad. Es un control interno enorme. Si solo esperamos a que algo salga del banco, obtenemos la información del banco para registrarla, estamos haciendo mucho menos control interno. Solo dependemos del banco, en lugar de tener a dos personas diferentes grabando las cosas. Ahora, de nuevo, para las pequeñas empresas, vamos a hacer eso, porque es fácil hacer eso, y tenemos bastante buena confiabilidad en los bancos dada la velocidad de las transacciones y así sucesivamente. Entonces, pero para las empresas más grandes, es más probable que tenga que lidiar con cuentas por pagar, lo que significa que vamos a ingresar un formulario de tipo factura, y eso se debe a que las empresas más grandes querrán conservar su dinero el mayor tiempo posible. Por ejemplo, si estás pagando una factura de servicios públicos de $75 por una empresa unipersonal, no importa si la pago hoy o, ya sabes, el último día, dentro de 15 días. Pero si la cuenta era de $7,500 y yo tenía cientos de esas facturas, aferrarme a ese dinero durante otros 15 días podría aumentar en gran medida mi flujo de caja y tener un impacto en el valor del dinero en el tiempo dado el hecho de la inflación adecuada para una pequeña empresa con pequeñas transacciones y un pequeño número de transacciones. El impacto de 15 días posiblemente no sea relevante y, por lo tanto, podemos ignorarlo con grandes transacciones y un gran número de transacciones. 15 días para todas esas transacciones más grandes va a ser significativo. Y, por lo tanto, vamos a tener que gestionar realmente las cuentas por pagar, y tratar de pagar nuestras cosas lo más tarde posible, porque eso mejorará nuestro flujo de caja. Así que eso va a ser lo principal aquí. Primero, saltemos a nuestro diagrama de flujo. Así que el diagrama de flujo está aquí. Ahora este es el diagrama de flujo de QuickBooks Desktop. Estamos haciendo QuickBooks Online. Solo estoy usando este diagrama de flujo, porque es un gran diagrama de flujo para cualquier tipo de sistema de contabilidad. Y los formularios para el escritorio son básicamente los mismos que los en línea. Así que vamos a estar en el ciclo de proveedores. Así que recuerde, estamos dividiendo por ciclo, ciclo de proveedor, cliente, ciclo de empleado. Si se encuentra en una situación en la que tiene un negocio bastante básico, a menudo es posible que pueda estar en efectivo para el ciclo de proveedores. Ahora tenga en cuenta que si está en una base de efectivo para el ciclo de proveedores, no necesariamente significa que vaya a estar en una base de efectivo para el ciclo del cliente. ¿Por qué? Porque en el ciclo del cliente, o ciclo de ingresos, es posible que tenga que facturar a las personas. Por ejemplo, si nuestro negocio de paisajismo hizo el trabajo primero y tuvo que facturar al cliente. Así es para los paisajistas. A menudo, no puedo estar en un sistema basado en efectivo. Tengo que hacer lo que es costumbre para el negocio en el que estoy. Pero incluso si tengo que lidiar con las cuentas por cobrar aquí, eso no significa que, por el lado del proveedor, tenga que lidiar con las cuentas por pagar. Así que en el lado de los proveedores, voy a seguir siendo en esencia en efectivo. Si eso fuera lo mejor que se podía hacer, esperar hasta que los gastos se liquidaran en el banco, registrarlos con las fuentes del banco, con el formulario de cheque. O que sería equivalente a en esencia y forma de gastos que se genera desde el banco. Es por eso que queremos pensar en esto básicamente en términos de ciclo. Ahora, otro punto técnico con la terminología de devengo versus sistema basado en efectivo, puedes elegir estar en un sistema basado en devengo o en efectivo. Pero lo que realmente estás haciendo es hacerlo más fácil la mayor parte del tiempo, y verte obligado a estar en un sistema de acumulación o basado en efectivo, dependiendo del tipo de industria en la que te encuentres. Entonces, por ejemplo, en el lado del proveedor, podemos decir, oye, mira, voy a pagar todo con el formulario de cheque cuando el cheque venza. Entonces, cuando venza la factura de servicios públicos, la pagaré electrónicamente y la registraré en el banco. Eso significaría que,
En esencia, estoy en un sistema basado en efectivo, pero técnicamente aún se puede decir, bueno, no, también estoy en un sistema basado en la acumulación. Da la casualidad de que esa transacción es la misma en un sistema basado en el devengo, o en el sistema basado en el efectivo. ¿Por qué? Porque no hay diferencia de tiempo entre, en esencia, cuando se hizo el trabajo y cuando lo pagamos. En otras palabras, si se trata de una factura telefónica, recibimos la factura básicamente justo después del mes en que incurrimos en el servicio en el que usamos el teléfono. Luego, en un sistema de base de vengada, registraría el gasto en ese momento, porque ahí es cuando incurrí en el gasto que usé el teléfono. Pero en un sistema basado en efectivo, todavía lo registraría en ese momento, porque ese es el momento en que realmente pagué por él. Por lo tanto, se podría decir que estoy en una base de acumulación o en un sistema basado en el molde, pero simplemente resulta en la misma transacción, porque no hay diferencia de tiempo entre cuando se hizo el trabajo y cuando lo pagó. Cuando ingresa una factura, entonces hay una diferencia, ¿verdad? Así que ahora, cuando ingresas una factura, las cuentas por pagar subieron y aún no pagaste por el gato en ese momento. Eso significa que básicamente vas a tener que estar en un sistema de devengo, porque vas a tener que hacer un seguimiento de las cuentas por pagar, ¿verdad? Podría intentar alternar en Kickbox y estar en un sistema basado en efectivo, en cuyo caso, simplemente no registrará la factura hasta que pague la factura, y eso es lo que está haciendo la alternancia entre la base de efectivo y la base de acumulación. Está bien, está bien. Entonces, si estamos en el proveedor, pensemos en el sistema más fácil que podemos tener. Ese sería uno en el que solo pagas las facturas a medida que pasan por las fuentes bancarias. Usaríamos un tipo de formulario de cheque, aunque será un formulario de gastos, por lo general. Si es un tipo de transferencia electrónica, eso sería lo más fácil de hacer, y por lo general no depende tanto de la industria, pero en cuanto al tamaño de la empresa, con el lado del proveedor, a medida que la empresa se hace más grande, es posible que tenga que hacer un mayor seguimiento de las cuentas por pagar, como hemos comentado. Ahora, a algunas personas todavía les gusta escribir cheques físicos. Si emites cheques físicos, entonces tienes más problemas con las fuentes bancarias. Todavía estás en un sistema basado en efectivo, pero realmente no puedo confiar, no puedo esperar hasta que el cheque se liquide en el banco. O podría, pero no quiero esperar hasta que el cheque se liquide en el banco, y luego registrarlo cuando el cheque se liquide en el banco, porque tengo el problema adicional de que el cheque tiene que pasar de mí a la otra persona, y ellos tienen que ponerlo en su banco, y su banco tiene que hablar con mi banco. Lo que significa que hay una gran diferencia de tiempo entre el momento en que escribo el cheque, y el momento en que el cheque se cobra, cuando el banco lo sabe. Así que lo que quiero hacer es hacer un seguimiento de si ese cheque se borra. El cheque se perdió en el correo, ya sabes, la otra persona no cobró el cheque. ¿Cómo iba a saberlo? Bueno, tengo que ingresar el cheque de mi lado, y luego esperar hasta que se liquide en el banco para poder ver que el cheque se ha cobrado. Entonces, si todavía estás emitiendo cheques, entonces no puedes simplemente estar en un sistema basado en efectivo, porque estás emitiendo el cheque. Lo estamos entrando en nuestro lado. Pero no puedo esperar hasta que se liquide en el banco en orden, para que el cheque se liquide en el banco, porque quiero escribir el cheque y luego verificar 2 veces que se liquide en el banco con una conciliación bancaria. El hecho de que tengamos transferencias electrónicas reduce esa diferencia de tiempo. Entonces, en lugar de que alguien tarde de 1 semana a 2 semanas en cobrar el cheque, solo se necesita como de 1 a 3 días. Así que eso significa que esa diferencia de tiempo me lo permite, y tengo mucha seguridad de que va a suceder a tiempo. Y, por lo tanto, puedo esperar hasta que se liquide en el banco y puedo depender del banco, así que tengo más confianza, más fe en el sistema, y por lo tanto, voy a dejar que se despeje el banco, es la idea general allí. Entonces, si tienes cheques, va a ser un poco más complejo. Si solo estás haciendo transferencias electrónicas, eso va a ser más fácil. Si eres un tenedor de libros, eso es lo que quieres tratar de convencer a tus clientes, por lo general, es como, amigo, tienes que guardar la chequera. Es que está complicando mucho más las cosas. Es mucho más fácil si podemos hacer las transferencias electrónicas, porque entonces no tenemos que ingresar los cheques reales. Podemos esperar hasta que se liquide el banco y automatizar todo el sistema con las fuentes bancarias. No solo eso, sino que cuando lleguen a las fuentes bancarias, nos dirán el proveedor al que pagó con el cheque, en lugar de tener que mirar el cheque cancelado. Así que eso va a ser mucho más fácil, por lo general. Muy bien, entonces la siguiente complicación es que si tenemos que ingresar facturas, entonces ahora vamos a decir, oye, mira, cuando venza la factura de servicios públicos, cuando venza la factura del teléfono, no tengo que pagarla de inmediato. No tengo que pagarlo por 15 días. Entonces, ¿cuáles son mis opciones? Podría poner todas esas facturas en mi escritorio o ordenarlas en mi correo electrónico o lo que sea, y luego esperar hasta que venzan, y luego pagarlas con un formulario de cheque o transferencia electrónica. Eso es un poco tedioso de hacer.
especialmente si tienes muchos de ellos. Y, por lo tanto, lo que vas a querer hacer es ingresar una factura, por lo general, si quieres pagarlos lo más tarde posible, lo que es posible que desees hacer con fines de flujo de efectivo, por ejemplo, para que puedas conservar tu dinero durante esos 15 días adicionales. Eso será más significativo a medida que tengamos más transacciones. Y luego podemos clasificarlas en el sistema, podemos clasificar las facturas en el sistema por fecha de vencimiento, tratando de asegurarnos de que las pagamos lo más tarde posible. Ese es todo el juego de las cuentas por pagar. ¿Qué está tratando de hacer en las cuentas por pagar? Estoy creando valor para el negocio al tomar todas estas transacciones y pagarlas lo más tarde posible sin dejar de poder aprovechar los descuentos por pronto pago, si ofrecen descuentos por pronto pago para que me paguen antes y bien, con suerte no hacer que los proveedores se enfaden con nosotros al retrasar el pago más allá de lo que quieren que lo retrasemos. Por lo tanto, queremos estar en buenos términos con nuestros proveedores, no molestarlos. Queremos aprovechar los descuentos por pronto pago, pero luego pagar lo más tarde posible para conservar el dinero el mayor tiempo posible, para mejorar nuestra situación de flujo de caja, así como aprovechar el valor temporal del dinero. Entonces, cuando entramos en el proyecto de ley, estamos haciendo una especie de acumulación. Entonces, eso significa que no hay dinero en efectivo de por medio. Está aumentando las cuentas por pagar. Cuentas por pagar es una cuenta de acumulación. No lo tenemos si estás en un sistema basado en efectivo, y luego las otras partes entran en el gasto si estamos pagando los gastos, y luego vamos a tener que pagar la factura. Ahora, el formulario de pagar factura es solo un formulario de tipo gasto, o formulario de tipo cheque, es decir, un formulario que disminuye la cuenta corriente, pero va a ser especial en QuickBooks, para que sepamos que si es un formulario de pagar factura, está pagando una factura, lo que significa que está disminuyendo las cuentas por pagar. Así que hablaremos de estos formularios en detalle más adelante. Ahora ya tienes el inventario. Si se trata de inventario, eso va a ser un obstáculo para el sistema, porque el inventario también tiene un componente de acumulación, y el inventario se cruza entre el lado del proveedor y el lado del cliente. Porque, por supuesto, primero tenemos que comprar inventario y luego vender el inventario, ¿verdad? Por lo tanto, va a formar parte tanto del ciclo de compras como del ciclo del cliente. Entonces, para el inventario, la pregunta es, ¿cómo estamos rastreando el inventario? ¿Lo rastreamos dentro del sistema contable o fuera del sistema contable? Si tiene algo como una tienda Shopify, por ejemplo, puede rastrearlo fuera del sistema, en la tienda Shopify, ingresarlo en el sistema QuickBooks, realizar un seguimiento periódico del inventario, por lo tanto, con un sistema de inventario periódico. De lo contrario, solo obtendrá una gran cantidad de información en QuickBooks, lo que podría abrumar el sistema y hacerlo más complejo de lo que debe ser. Sin embargo, a veces es posible que estés rastreando el inventario en el sistema, lo que significa que estás haciendo algo similar a la mayoría de las tiendas a las que vas. Si vas a la tienda de comestibles y compras algo en la tienda de comestibles, entonces, por supuesto, puedes ver el lado de las ventas de las cosas, pero el sistema en realidad está registrando al mismo tiempo la reducción del inventario y el costo relacionado de los bienes vendidos en ese momento. Así que tenemos la capacidad de hacer eso en QuickBooks, aunque las necesidades de inventario más complejas suelen ser cuando tenemos que tener más personalización. Por lo tanto, vamos a ver un sistema de inventario perpetuo en nuestro problema de práctica. Ahora, si tiene un sistema de inventario perpetuo, entonces también tiene la pregunta en el lado de la orden de compra. La orden de compra es como una solicitud de inventario. Entonces, y eso es un poco diferente de lo que normalmente estamos acostumbrados a comprar para nosotros mismos. En otras palabras, si compro algo en una tienda en línea como Amazon, generalmente tengo que pagarlo en el momento en que lo pido, y eso significa que es básicamente mío. Incluso cuando hago el pedido, en esencia, ya lo poseo, y soy responsable del envío, en esencia, en algunos aspectos, ¿verdad? Pero, bueno, no entraré en eso en detalle, pero una orden de compra significaría que tienes más control sobre las cosas. Vas a decir, pido 20, ya sabes, 1000 tazas de té o algo así, o lo que sea, pero no voy a pagar por ello hasta que me lo envíes. Entonces te lo van a enviar, y luego vas a tener la factura, te puedes imaginar, en la caja que te han enviado. Y luego tomamos la orden de compra y la registramos en el sistema, básicamente con una factura. Por lo tanto, si se trata de inventario, es posible que tenga o no una orden de compra, dependiendo del tipo de sistema que tenga con su proveedor, y luego tendrá que ingresar la factura. Pero a medida que ingresa la factura, tiene la complejidad adicional de rastrear el libro auxiliar para el inventario, lo que significa que no necesito rastrear solo el monto en dólares,
¿Qué es lo que necesito hacer normalmente con una factura o un cheque cuando pago como la factura de servicios públicos? Sino. También tengo que revisar las unidades de inventario, porque tengo que rastrear las unidades de inventario para ver físicamente las unidades de inventario, para saber cuando la gente está robando el inventario, o algo así. Y luego, por supuesto, vamos a pagar la factura del inventario. Así que entraremos en la orden de compra y el inventario. Y de nuevo, si no tienes esos dos elementos, entonces tienes un sistema más simplificado, y podrías decir, bueno, eso es genial. No necesito lidiar con el inventario. No tengo que lidiar con las facturas. Todo lo que voy a hacer es un formulario de cheque con una transferencia electrónica. Genial. Eso es lo que estamos tratando de averiguar aquí. Sin embargo, hay otra gran cosa que van a ser los impuestos, y va a ser un tipo de impuesto sobre el uso, y Estados Unidos sería un impuesto sobre las ventas. Y en los Estados Unidos tenemos un sistema federal de impuestos sobre la renta, que es el impuesto sobre la renta, pero luego, en el lado estatal y local, también podría estar sujeto a impuestos estatales y locales sobre las ventas, y eso también va a ser una complicación. Ahora, los impuestos son un poco desordenados, porque la idea de un impuesto sobre el uso es que estás aplicando el impuesto al cliente. El cliente está pagando el impuesto, pero tú, el dueño del negocio, has sido incluido en el brazo recaudador del gobierno, lo cual es un poco triste. Odio eso, pero eso es lo que sucede. Entonces, en el lado de las ventas, vamos a tener que registrar el impuesto con una factura en el recibo de venta, y eso también afectará los documentos de ventas para que podamos determinar lo que se va a pagar. Pero se puede pensar en el impuesto como un elemento a pagar, porque, por supuesto, vamos a aumentar un impuesto a pagar. No vamos a poder quedarnos con ese dinero. Tenemos que pagarlo al gobierno para obtener el dinero de protección, o lo que sea que el gobierno nos esté proporcionando. No hay demasiada protección aquí en California. Esperemos que ahora mejore, pero estamos pagando por la protección que el dinero olvidó. Por llorar en voz alta, hagan su trabajo, gobierno. De todos modos, esa es la idea. Así que si vuelvo por aquí, ese va a ser el ciclo. Así que tenemos los artículos del proveedor. Aquí están los formularios, el formulario de gastos, el formulario típico, el formulario normal, el formulario que estaría en los feeds del banco. El formulario de cheque, si todavía está emitiendo cheques y tomará más tiempo transferir el formulario de factura, aumentando las cuentas por pagar, los formularios de pago de factura, que disminuye las cuentas por pagar, que es, en esencia, lo mismo que un cheque o formulario de gastos, en otras palabras, un formulario que disminuye la cuenta corriente, la orden de compra, que solo se usaría si tiene inventario. No solo eso, sino que está solicitando el inventario, y luego entraremos en algunas de estas formas posiblemente más abstractas que no se usan con tanta frecuencia, como un crédito de proveedor. Tenemos la tarjeta de crédito. Crédito si estás pagando cosas con una tarjeta de crédito, que actúa de manera similar a la cuenta bancaria, teniendo en cuenta que también podrías manejar eso con las fuentes bancarias. ¿Por qué? Porque va a ser, tiene la capacidad de usar las fuentes bancarias. Y luego tienes los cheques de impresión. Si realmente estás escribiendo cheques físicamente, tienes que ordenar los cheques impresos e imprimirlos, lo cual, como tenedor de libros, es algo doloroso y molesto en estos días, cuando todo podría ser electrónico y, por lo tanto, es difícil convencer a los veteranos de que se detengan, que guarden la chequera y traten de hacer las cosas electrónicamente, porque no se sienten seguros con eso. Así que tal vez podría haber un nicho en el negocio en estos días para tratar más con cheques para ciertos tipos de negocios, para personas que simplemente les gusta su chequera. Ya sabes. No les gusta que no lo hagan, pero si estás tratando de automatizar todo, entonces estás tratando de evitar los controles típicamente, porque eso va a hacer que las cosas sean más desordenadas. Y, a continuación, agregue el proveedor. Así que rápido, mira nuestra pestaña de transacciones en el lado izquierdo, estas serán las transacciones bancarias. Hablaremos de los feeds bancarios más adelante, pero recuerda que, si tienes todo electrónico, entonces lo que va a suceder es que, si extraes la información de los feeds bancarios, entonces vas a ver la cantidad disminuida del dinero, y luego vas a ver en el detalle que la descripción posiblemente te dará a quién pagaste, que será algo así como Verizon. Si se tratara de una compañía telefónica, sería la compañía de alquiler, sea quien sea, si usted está pagando la factura del alquiler y así sucesivamente, y esa información se puede utilizar normalmente para saber a qué cuenta de gastos hay que dirigirla, teléfono, alquiler, gastos, servicios públicos, etc. Esa sería la idea general. Ahora recuerda que si realmente escribes un cheque, ¿cuál es el problema aquí? Los cheques todavía se cobrarán aquí, pero van a la fecha que va a ser mucho más tarde. No va a estar cerca de la fecha en que emitió el cheque, y es posible que no tenga los detalles del tipo de transacción, porque no fue una transferencia electrónica. Por lo tanto,
Es posible que tenga que mirar el cheque cancelado real si desea esperar hasta que se liquide en el banco para registrar el artículo de las fuentes bancarias. Eso significa que si estás haciendo los cheques con un talonario de cheques, ya sea que estés escribiendo el cheque a mano o imprimiéndolo. Los cheques de Kickbox, básicamente desea ponerlos en el sistema cuando crea el cheque, y luego usar las fuentes bancarias para conciliar. Así que lo verás en los feeds del banco. Pero en lugar de que el feed bancario registre la transacción, simplemente conciliará la transacción para que sea parte de su proceso de conciliación bancaria. Recuerda, de cualquier manera que lo hagas, la conciliación bancaria es realmente importante, aunque, si simplemente has construido tus libros a partir del banco, entonces la conciliación bancaria va a ser muy fácil, porque se va a vincular exactamente a lo que dice el extracto bancario, porque construiste tu estado de cuenta bancario a partir de los libros, pero aún así quieres hacerlo, porque quieres asegurarte de que no has introducido algo 2 veces o no has introducido algo. Sin embargo, si ingresas algo de tu lado, porque tienes facturas, tienes que lidiar con el impuesto sobre las ventas, tienes que lidiar con el inventario o tienes que lidiar con cheques. Entonces vas a tener al menos parte de las transacciones aquí que ya ingresaste, todavía van a integrar las fuentes bancarias, pero las fuentes bancarias simplemente verificarán las transacciones que has ingresado, que en realidad es un sistema de contabilidad y teneduría de libros de servicio más completo, lo que te brinda un mayor nivel de controles internos. Así que la próxima vez, entraremos en el centro de proveedores de aquí, que es la pestaña Gastos, y hablaremos sobre cómo rastreamos estos elementos en el centro, teniendo en cuenta que este centro no es tan importante. Si no estamos haciendo un seguimiento de las cuentas por pagar, si estamos haciendo un seguimiento de las cuentas por pagar, entonces vas a pasar mucho tiempo aquí, especialmente si estás en el departamento de contabilidad trabajando en cuentas por pagar. Vas a estar aquí todo el tiempo, lidiando con las facturas, haciendo un seguimiento de las facturas y tratando de pagarlas lo más tarde posible.